Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a esta cápsula que tiene por objetivo el desarrollo de un ejercicio de estequiometría sin reactivo limitante. En este sentido, el ejercicio es el siguiente. El etanol, cuya fórmula es C2H6O, se obtiene a partir de la fermentación de azúcares y se utiliza en algunos países como combustible puro, como también mezclado con gasolina para disminuir el uso de combustibles fósiles. La reacción de combustión del etanol se expone a continuación y, a partir de ella, determine la masa de dióxido de carbono, CO2, que se producirá al combustionar 500 gramos de etanol. Los datos que me da el enunciado es que la masa atómica de hidrógeno es 1 gramo partido por mol, de carbono 12 gramos partido por mol y de oxígeno 16 gramos partido por mol. En este sentido, la ecuación la podemos ver en pantalla y es que C2H6O, que es el etanol, más O2, produce dióxido de carbono CO2 más H2O, que es el agua. Entonces ya nos podemos dar cuenta que el ejercicio relaciona dos variables o dos especies, es el etanol y el CO2. Por lo tanto, van a ser las especies que vamos a destinar toda nuestra atención en este ejercicio. Como procedimiento general, tenemos los siguientes puntos. En primera instancia, tenemos que revisar y confirmar que la ecuación esté equilibrada, porque si no lo está, debemos realizar este procedimiento previo a cualquier cálculo estequiométrico. Posteriormente, determinaremos la masa molar de las especies que participan en este ejercicio según el enunciado, que son el etanol y el CO2. En el punto 3, determinaremos los moles iniciales de etanol a partir de la masa que nos da el enunciado, que son 500 gramos, y la masa molar que hemos determinado en el punto 2. En el punto 4 vamos a determinar y calcular los moles del producto de interés, que en este caso es el CO2. Y finalmente, a partir de estos moles de CO2 que se van a obtener, transformaremos a la masa de CO2 utilizando la masa molar que hemos calculado también en el punto 2. De esta manera, comencemos con el primer punto, que es confirmar si la ecuación está equilibrada o no. En este sentido, nos podemos dar cuenta que en los reactivos hay 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y tenemos en total 3 átomos de oxígeno. Uno que lo aporta el etanol, dos que lo aporta el oxígeno. Y en los productos tenemos 1 átomo de carbono, 3 átomos de oxígeno, dos que lo aporta el CO2 y uno que aporta el agua, y 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, podemos confirmar que la ecuación no está equilibrada porque los átomos de carbono y los de hidrógeno no lo están. De esta manera, tenemos que recordar que el procedimiento para equilibrar ecuaciones es incorporando o modificando los coeficientes estequiométricos de las especies presentes en la ecuación. De esta forma, si tenemos 2 átomos de carbono en los reactivos y la única especie que tiene carbonos en los productos es el CO2, incorporaremos un 2 estequiométrico aquí para igualar la cantidad de átomos de carbono. En este momento, los átomos de carbono están equilibrados. Y ahora continuaremos con los átomos de hidrógeno, que en los reactivos son 6. En este momento, la única especie que tiene hidrógenos es el agua y tiene solamente 2, y por lo tanto agregaremos un número 3 estequiométrico. Por lo tanto, ahora tendremos 6 átomos de hidrógeno, al igual que los reactivos. Ahora nos falta confirmar lo que ha ocurrido con los átomos de oxígeno. En los reactivos, por ahora, se ha mantenido la misma cantidad, 3 en total. Pero en los productos, como hemos modificado los coeficientes estequiométricos, estos átomos han cambiado. En este momento tenemos, por parte del CO2, 4 átomos de oxígeno y en la molécula de agua ahora tenemos 3. Por lo tanto, en total tenemos 7 átomos de oxígeno. En los reactivos tenemos en estos momentos 3. Y si en este momento agregamos un 3 estequiométrico al oxígeno, tendremos 6 átomos de oxígeno en este momento aquí y tendremos el séptimo que está en la molécula de etanol. Por lo tanto, con aquellos coeficientes estequiométricos hemos igualado la ecuación. En el segundo punto vamos a trabajar lo que es la determinación y el cálculo de las masas molares. La masa molar de las especies que vamos a determinar son las especies que están participando de este proceso según lo que nos dice el enunciado, que es el etanol y que es el CO2. Las otras especies no es necesario determinar sus masas molares porque no nos pide ningún cálculo relacionado con ellas y por lo tanto vamos a centrar nuestro estudio en las especies que hemos mencionado recientemente. En este sentido, la molécula de etanol tiene carbonos, tiene hidrógenos y tiene oxígenos. Nos podemos dar cuenta que los átomos de carbono son 2, los átomos de hidrógeno son 6 y los átomos de oxígeno es 1.
Cada una de estas cantidades lo vamos a multiplicar por la por la masa atómica que nos entrega el enunciado. El carbono son 12 gramos por mol, el hidrógeno es 1 gramo por mol y el oxígeno son 16 gramos partido por mol. Estos datos, en el caso que algún ejercicio no los entregue, se pueden encontrar fácilmente en la tabla periódica. De esta manera, tenemos que la contribución del carbono son 24 gramos mol, la de hidrógeno son 6 gramos mol y el oxígeno son 16 gramos partido por mol. Si sumamos todas estas cantidades, nos va a resultar la masa molar del etanol, que corresponde a 46 gramos partido por mol. Por su parte, en el caso del CO2, tenemos lo siguiente. Tiene átomos de carbono y tiene átomos de oxígeno. Los átomos de carbono es 1 y los oxígenos son 2. Tal como lo hemos visto recién, el carbono aporta, o cada átomo tiene 12 gramos por mol, y el oxígeno tiene 16 gramos partido por mol, cada uno de ellos. La contribución en este caso de carbono son 12 gramos mol. La contribución de los átomos de oxígeno en este caso son 32 gramos partido por mol. Y la masa molar va a ser igual a 44 gramos partido por mol. Con estos procedimientos hemos determinado las masas molares de ambas sustancias que nos van a impactar en nuestro ejercicio. En el paso 3 tenemos que obtener los moles del etanol. Y los moles se calculan como la masa partido por la masa molar de la misma especie. Según el enunciado, nos están entregando 500 gramos de etanol y eso es lo que se está haciendo reaccionar. Por lo tanto, para transformarlos debemos trabajar con esos mismos 500 gramos y dividirlos con 46 gramos partido por mol. Ese cálculo aproximadamente nos resulta 10,87 moles de etanol, ¿sí? Que son C2H6O. Ahora que sabemos la cantidad de moles del etanol, procederemos a calcular los moles del producto y para eso tenemos que usar la información que nos entrega la ecuación. En este sentido, según la ecuación, un mol de etanol, que es el C2H6O, produce 2 moles, 2 moles de CO2. Y lo que queremos saber es cuántos moles de CO2 se van a producir con la cantidad de moles que estamos usando en nuestro proceso, que corresponden a 10,87 moles de etanol. C2H6O. Si despejamos X y multiplicamos cruzado, despejamos la incógnita, nos va a dar un valor de 21,74 moles, pero ahora son moles de CO2. Y por lo tanto, con eso ya hemos determinado estos moles y cumplido con el cuarto punto de nuestro procedimiento general. Finalmente, nos falta determinar la masa de CO2 que corresponde o equivalen a 21,74 moles. De esta forma, tenemos que recordar que los moles de cualquier sustancia se calculan o se determinan con la masa en gramos dividido por la masa molar. Si queremos determinar la masa, entonces va a ser la masa igual a los moles multiplicado por la masa molar. De esta forma, nosotros conocemos los moles de CO2 porque lo hemos calculado recién, que son 21,74 moles aproximadamente, y en el punto 2 hemos determinado la masa molar del CO2, que son 44
gramos partido por mol. Esto, esta multiplicación nos va a resultar aproximadamente 956,56 gramos de CO2. Y de esta manera hemos determinado la masa del producto de interés que se ha obtenido o que se obtiene a partir de la combustión de 500 gramos de etanol, un ejercicio que está vinculado con estequiometría sin la presencia de un reactivo limitante de forma explícita. Así que espero que esta cápsula haya servido, que sea de utilidad para este tipo de ejercicios y les agradezco su atención y espero verlos en un próximo video. Así que muchas gracias y que estén muy bien.